Dice la palabra de Dios, capítulo 16, versículo 14. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco tiempo estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un gran guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Hasta ahí nada más. Hay una diferencia. Hace poco mencionábamos esto, que ya lo sabemos y lo voy a recordar y mencionar una vez más. El mundo, el ser humano en general se compone o se comprende de dos grupos. Hay dos grupos de personas únicamente en el mundo. Los que son salvos y los que no son salvos. Los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Los que son creyentes y los que no son creyentes. Los que le pertenecen a Dios y los que no le pertenecen a Dios. Los que Dios está con ellos y los que Dios no está con ellos. ¿Se dieron cuenta de algo aquí en el pasaje? ¿Sí? Bueno, Samuel dice que sí. ¿Qué es? ¿A qué me refiero, Samuel? Por un lado y al mismo tiempo. Exactamente. Dios estaba por un lado con David, pero al mismo tiempo había abandonado a Saúl. Esa es la diferencia entre el ser humano. Unos están con Dios y otros están sin Dios. Unos cuentan con la bendición, con la gracia, con el favor de Dios, con la sabiduría de Dios, con la dirección de Dios, con la protección de Dios, y otros no. El mundo se compone de esos dos grupos de personas y hay una gran diferencia, hay una marcada diferencia entre unos y otros. Unos viven de una manera, otros viven de otra manera. Unos actúan de una manera, otros actúan de otra manera. Dependiendo de qué lado están. O más bien dependiendo quién está con ellos o quién no está con ellos. Así que el pasaje que hemos leído comienza de esa manera, diciendo: ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Terrible condición en la que se encuentran muchos seres humanos. Terrible condición en la que se encuentra un ser humano cuando Dios no está con él. Porque eso implica que ese ser humano va a vivir su vida como él cree que es mejor. Eso implica que ese hombre o mujer están sin ninguna dirección, están caminando a tientas, como en una noche bien oscura donde no se ve absolutamente nada. Eso implica que ese hombre o mujer no tienen ninguna esperanza. Andan sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lamentablemente es la condición de mucha gente. Sin Dios, sin esperanza. Vamos a ver algunas cosas a lo largo de este tiempo. Ahora no tenemos ahí el cronómetro, ¿no? Ok, vamos a ver algunas cosas. Una de ellas que creo que también salta a la vista y creo que es evidente, no nada más en este capítulo, sino en todo el libro de Samuel que estamos viendo, es la soberanía de Dios. Algo que creemos, algo que enseñamos, que estamos convencidos de eso. Dios es
soberano. ¿Y en dónde vemos la soberanía de Dios en esto? Bueno, dice nuevamente el 14 que el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl. Ya lo había dejado. Y repito, la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver la razón por qué Dios hizo esto con Saúl. Pero aunque Dios ya no estaba con Saúl, Saúl siguió siendo rey de Israel. Él permaneció en el trono. Y aquí vemos nuevamente lo que les estaba hablando, la soberanía de Dios. Sí, Dios ya no estaba con Saúl, pero permitió que Saúl siguiera reinando allí en Israel hasta el día de su muerte, hasta el día en que mataron a Saúl y a sus hijos en batalla. Saúl permaneció en el trono y, repito, siguió reinando hasta el día de su muerte. Pero mientras eso pasó, aunque Dios ya no estaba con Saúl y Saúl siguió reinando, él siguió haciendo su vida de manera normal, y déjenme decir normal entre comillas, porque él siguió viviendo, haciendo su vida. El asunto es que Dios ya no estaba con él. ¿Ven o pueden ver junto conmigo lo trágico que es esa condición? Porque hay un montón de gente que está así, metida en sus asuntos, en sus negocios, en lo que hace regularmente, viviendo su vida cada día de manera normal. Y muchos piensan incluso que Dios los cuida, que Dios los bendice, que Dios es bueno con ellos. Pero la realidad es esa, es que Dios no está con ellos. Como dicen los teólogos, hay una gracia que le llaman la gracia común que Dios derrama sobre todos los seres humanos por igual. Pero esa gracia especial que Él tiene, lo mejor de su gracia está reservada para los que son suyos, para los que le pertenecen. El asunto, repito, es que mucha gente anda en la vida viviendo su vida como si nada. Incluso muchos viven su vida creyendo o esperando estar en el cielo cuando mueran. Pero la realidad es que Dios no está con ellos. Están sin Dios y están sin esperanza en el mundo. Y eso, hermanos, yo creo que yo le ruego a Dios más bien que cada uno de nosotros lo tengamos presente y que Dios nos permita ver a nuestro alrededor y ver la condición de la gente como Dios la ve. Porque eso debe movernos a nosotros a hacer lo que estamos llamados a hacer, a anunciar a otros la buena noticia acerca de Jesús. Muchísima gente alrededor de nosotros está en esa condición, sin Dios, sin esperanza. Y si nosotros nos quedamos calladitos, cómodamente sentados o cómodamente en nuestra posición, sabiéndonos nosotros bien con Dios, sabiendo que estamos a salvo, pero no nos preocupamos por las personas a nuestro alrededor, mucha gente está pasando y va a pasar a la eternidad en esa condición, sin Dios. Van a la condenación porque están sin Dios. Somos nosotros los responsables por abrir nuestra boca y anunciar a otras personas el mensaje del Evangelio, la buena noticia acerca de Jesús. Saúl estaba en esa condición. Ya Dios no estaba con él. ¿Ya? Dios lo había abandonado, pero Saúl siguió haciendo su vida de manera normal. Pero eso no es todo. Dice la segunda parte del 14 que el Señor envió un espíritu atormentador. Y la idea es que, aunque no lo dice esta traducción textualmente, la idea es que ese espíritu atormentaba a Saúl. Digo, no lo dice en este versículo, aunque más adelante sí lo implica. Vean, entonces por un lado Dios en su soberanía se aparta de Saúl, quita su espíritu de Saúl. Ya Saúl estaba solo, sin Dios. Qué terrible, insisto, qué terrible, sin Dios. Pero al mismo tiempo que quita su espíritu, el Espíritu Santo de Saúl, envía a Dios, igual en su soberanía, envía a un espíritu atormentador, o como lo traduce la Reina Valera, un espíritu malo,
para que atormentara a Saúl. El Señor envió. A algunos les cuesta un poco de trabajo poder entender esto. ¿Cómo? ¿Cómo es que un espíritu malo de parte de Dios, como que ven ahí como una contradicción? ¿Cómo? Si es malo, no puede venir de Dios, dicen. Pero no debemos olvidar que Dios es soberano. Y Él hace, como dice el libro de Daniel, Él hace según su voluntad en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le pregunte, ¿qué haces? ¿Qué haces? Él obra, Él hace y actúa según su voluntad, según sus planes, según sus propósitos. En este caso con Saúl, dice que Dios envió un espíritu que lo atormentara. No sabemos exactamente en qué consistía eso. Ahora, el pasaje nos da algunos detalles. En realidad no quiero yo entrar tanto en este asunto del espíritu atormentador porque creo que no es el punto de este pasaje. Pero bueno, una de las cosas que podemos mencionar es esto, y también ya lo sabemos. Tanto Satanás como todos sus demonios y todos los espíritus malos obran y actúan bajo la voluntad y bajo el permiso de Dios. Se someten a Dios. Y este espíritu atormentador del que leemos aquí estaba actuando de esa manera, bajo la voluntad de Dios y con el permiso de Dios. Un espíritu malo que le atormentaba o que le provoca. Me llamó la atención cómo lo traduce una traducción, valga la redundancia, dice que le provocaba ansiedad a Saúl, y eso ya nos da una idea. Así que repito, con el permiso de Dios, ese espíritu malo perturbó y atormentó a Saúl durante mucho tiempo. De hecho, yo creo personalmente que esa condición Saúl estuvo en esa condición a partir de ese día hasta el día en que murió, siendo constantemente o frecuentemente atormentado por este espíritu malo de parte de Dios. ¿En qué consistía? Bueno, la conducta de Saúl, y eso lo vemos no nada más aquí en este capítulo, sino más adelante en otros capítulos. La conducta de Saúl empezó a presentar síntomas claros, síntomas evidentes de que Dios ya no estaba con él. Su manera de conducirse, su manera de actuar, su manera de vivir, daba evidencias claras de que Dios lo había abandonado. Dios no estaba con él. Y si a eso le añaden el hecho de que este espíritu atormentador le afligía, lo atormentaba o le causaba ansiedad frecuentemente, imagínense. Con el paso del tiempo, Saúl, a partir de ese día, Saúl se volvió un hombre ansioso, un hombre depresivo, constantemente caía en depresión, un hombre irritable, iracundo, celoso, vengativo, temeroso, con delirios de grandeza, con delirios de persecución también. Si Saúl estuviera en este tiempo, algunos le dirían cosas más o menos así, como que Saúl tenía un trastorno maníaco depresivo, algo así, algo por el estilo. Vemos más adelante, en algunos capítulos más adelante, Saúl, y creo que los que han leído el libro de Saúl lo recordarán muy bien. En dos ocasiones Saúl intentó matar a David con su lanza. Por eso digo que en dos ocasiones, porque lo intentó matar más de esas veces. Pero en dos ocasiones intentó matarlo con su lanza. De buenas a primeras, en una ocasión estaba David tocando el arpa, música para Saúl, y de buenas a primeras Saúl agarró su lanza y se la lanzó. Lo bueno es que tenía mala puntería. No es cierto, aún esas cosas están bajo el dominio de Dios. Miren, por ejemplo, para que nos demos una idea nada más, en el capítulo 19,
se vuelve a mencionar este espíritu atormentador, y dice en el versículo 9: pero cierto día, cuando Saúl estaba sentado en su casa con una lanza en la mano, oigan, de repente, esto es algo que le pasaba a Saúl continuamente, frecuentemente, y le ocurría así, de repente. Llegaba el espíritu atormentador y de pronto Saúl cambiaba, y cambiaba para mal. Dice, de repente el espíritu atormentador de parte del Señor vino sobre él como antes. Mientras David tocaba el arpa, dice, Saúl le arrojó su lanza, pero David la esquivó, y dejando la lanza clavada en la pared, huyó y escapó en medio de la noche. Así que por lo menos en 2 ocasiones Saúl intentó matar a David. Al menos en una ocasión también Saúl intentó matar a su propio hijo de la misma manera, con la lanza. Y algo terrible que hizo también Saúl, y eso lo vemos más adelante en el primer libro de Saúl, es que con esos delirios de persecución que él tenía, llegó a pensar en una ocasión que el sacerdote Ahimelech se había confabulado junto con David para conspirar en contra de él. ¿Recuerdan? Cuando David estuvo en aquel lugar donde estaba el sacerdote y le pidió pan y el sacerdote le dio la espada de Goliat. Saúl se enteró de eso después. ¿Y recuerdan lo que hizo cuando se enteró de eso? Mandó matar Saúl al sacerdote Ahimelech, pensando que lo habían traicionado él junto con David. Pero no solo mandó matar a este sacerdote, mandó matar junto con él a otros 84 sacerdotes. Y no solo los mató a ellos, mandó matar a sus familias. Y el pasaje dice textualmente, mujeres, jóvenes y niños. Imagínate cuánta gente mató Saúl. Y esto creo que nos enseña algo, hermanos. Y es esto: si Dios y su gracia no nos gobiernan a nosotros, óiganlo bien, si Dios y su gracia no nos gobiernan, el diablo, el pecado y nuestras pasiones lo harán. Si no te gobierna el Señor, si no estás viviendo cada día bajo la dirección, la guía y el gobierno del Espíritu Santo, el diablo, el pecado y tus pasiones te van a gobernar. Y en esa condición el ser humano es capaz de hacer cosas terribles como las que he mencionado de Saúl. Saúl entonces estaba en esa condición, frecuentemente atormentado por aquel espíritu enviado de parte de Dios. Al ver la condición del rey, algunos de sus siervos le dijeron, dice en el versículo 15, regresen al capítulo 16, versículo 15, algunos de sus siervos le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. A estos siervos de Saúl se les ocurrió esta idea y le hicieron a Saúl esta sugerencia. Y lo cierto es que ya sabemos lo que pasó. Mandaron buscar a David y David estuvo allí y cada vez que el espíritu venía, David tocaba y Saúl sentía un poco de alivio. Nada más eso, un poco de alivio, nada más. Pero es que el problema de él no era algo tan sencillo como que se solucionara con algo de música. Y esto es algo que también quiero que nos llevemos y que creo que tiene algo que enseñarnos. Miren, hermanos, otra vez, si Dios y su gracia no nos gobiernan, óiganlo bien, ni el mejor músico, ni la mejor música relajante, ni ninguna terapia de lo que ustedes quieran, nos van a dar la paz que solo Dios nos puede dar. Una persona puede
someterse a terapias, puede someterse a todos los días a escuchar música relajante, música muy bonita, puede hacer yoga, puede hacer lo que ustedes quieran. Pero si no es Dios y la gracia de Dios quienes gobiernan en el corazón de esa persona, repito, ni el mejor músico, ni la mejor música relajante, ni ninguna terapia le van a dar a esa persona la paz que solo Dios puede dar. Lamentablemente esto es algo que pasa por alto en muchos lugares, incluso en muchas iglesias, y en muchas iglesias ustedes saben, lamentablemente dejan de lado lo que Dios dice en su palabra, dejan de lado la instrucción de Dios, y lo que le dan a la gente es psicología disfrazada de enseñanza bíblica. Yo estoy convencido de que la gente no necesita psicología en muchos casos. Lo que la gente necesita es la paz que solo Dios puede dar. Y eso Dios lo da cuando una persona está en Cristo Jesús. Es en Cristo. Es en Cristo. Solo en Cristo. La música puede ayudar, yo no digo que no, la música puede ayudar, pero nada más eso, ayudar, aliviar un poco, nada más. La música puede aliviar un poco la ansiedad. Pero repito, solo Dios puede darnos la verdadera paz. Esa paz que, como dice su palabra, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Saúl necesitaba en ese momento no era tanto que un buen músico le tocara buena música relajante. No, lo que Saúl necesitaba era correr delante del Dios que es misericordioso, que se deleita en perdonar, que está dispuesto a perdonar y rendirse delante de Él y clamar a Él para el perdón de sus pecados. Y no lo hizo. Solo se conformó con sentir un poco de alivio, nada más, un poquito de alivio. Y tristemente esa es la condición, y repito, de mucha gente. Que nada más lo que buscan es eso, es un poco de alivio. Sentirse un poquito aliviado. Y cuando se sienten aliviados, vuelven a su vida normal. Yo estoy convencido que muchas personas, y seguramente ustedes se darán cuenta también, muchas personas van a la reunión de la iglesia, y estoy hablando de iglesias cristianas, y hablando de personas que se consideran cristianos, que se presentan en la iglesia nada más cuando sienten en su alma o en su corazón ansiedad, cuando están ansiosos, cuando de alguna manera están atormentados. Vienen a la iglesia y aquí encuentran un poco de alivio, se sienten un poco aliviados, y después ya no los vemos hasta dentro de un año, quién sabe cuándo. Porque lo único que buscan es eso, alivio. Así que le hicieron la sugerencia a Saúl. A Saúl le pareció buena la sugerencia, dice el versículo 17. Le dijo a sus siervos: me parece bien, búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Ahora, con esto quiero que vayan ya dándose cuenta junto conmigo de cómo Dios, en su soberanía, en su voluntad divina, Él fue acomodando las cosas conforme a los planes que Él tiene, conforme a sus propósitos. Dios fue acomodando las cosas para que David ocupara el trono de Israel. Todo está en las manos de Dios, y Dios acomoda las cosas y actúa de acuerdo a sus planes y a su voluntad. Ya David había sido ungido como rey. Él sería el futuro o el próximo rey de Israel. Aunque todavía no lo era, Dios ya estaba obrando y estaba acomodando las cosas para que cuando llegara ese día, David estuviera ya en el trono. Saúl, siendo afligido, atormentado por este espíritu malo, necesitaba algo que le hiciera sentirse mejor. Sus siervos le hacen esta sugerencia. Yo estoy convencido también que Dios usó a estos siervos para hacerle esa sugerencia a Saúl. Y en su soberanía y en sus propósitos, Dios usó a aquellos hombres
para que le recomendaran esto a Saúl. Y es que, hermanos, tenemos que recordar esto otra vez y tenerlo presente siempre. Nada ocurre por casualidad. Yo no creo que haya sido casualidad, ¿ah?, que sus siervos de Saúl le hayan hecho esta sugerencia. Yo no creo que fuera casualidad que uno de ellos supiera de David, y ya lo vimos. Porque nada ocurre ni por casualidad, ni por coincidencia, ni por suerte. Todo está dentro de la voluntad soberana de Dios. Todo, hermanos, todo lo que ocurre en el mundo y en nuestra vida obedece a los propósitos de Dios. Los propósitos que Dios tiene para el mundo y para nuestra vida. Ya mencioné aquel pasaje, ¿no?, de Daniel. Dios, el soberano, Él hace según su voluntad en el cielo y en la tierra. Y ni tú ni yo somos nadie para detener su mano y ni siquiera para preguntarle qué haces. Él es el soberano. Y esto creo que tiene que darnos a ustedes y a mí, nos da la confianza, nos da la seguridad de que es así, de que nuestra vida está completamente en las manos de Dios y que los planes, los propósitos que Dios tiene para nosotros se van a cumplir tarde o temprano. Así que llévate esto, entre otras cosas. Mira, desde tu concepción, desde el mismo momento en que fuiste concebido en el vientre de tu madre, hasta el día de tu muerte, óyelo bien, nada en tu vida, nada, absolutamente nada, ocurre ni por casualidad, ni por coincidencia, ni por suerte. Todo está en la voluntad soberana de Dios. Todo. Es el mismo David del que estamos leyendo y hablando, el mismo David que dice en el Salmo 139, hace poco lo mencionábamos, en el Salmo 139 David dice, me viste antes de que naciera. Oigan, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada día, cada día de mi vida, antes de que yo naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento, y ahí la implicación es de mi vida, es decir, cada momento de mi vida fue diseñado por Dios antes de que un solo día pasara. ¿Te fijas? Así que no hay un solo momento en tu vida que ocurra por casualidad. Todo está bajo la voluntad soberana de Dios, bajo los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida. Descansa en eso. Descansa. Descansa. Porque tu vida no está a la deriva, nunca lo ha estado y nunca lo estará. Y sí, a veces atravesaremos tormentas, como veíamos hace poco con Pablo, pero nuestra vida jamás estará a la deriva. ¿Ok? A Saúl entonces le pareció bien la propuesta. Le dijo a sus siervos, bueno, busquen a alguien que toque bien y tráiganlo. Y llegamos entonces al versículo 18. Un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. ¿Quién era ese hijo? David. David, otra vez, yo no creo que fuera casualidad que ese siervo supiera de David. No creo que fuera casualidad, no lo fue. Todo estaba ya orquestado por Dios. Y entonces comenzamos a ver algo acerca de David. Y es interesante, ¿eh? Es interesante. Miren, cuando comenzó el descenso de Saúl, también comenzó el ascenso de David. Todo está en las manos de Dios. Todo está orquestado por Dios. Le dice entonces el siervo, uno de los hijos de Belén, de Isaí de Belén, tiene mucho talento para tocar el arpa. Y no solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. Esa frase de buen juicio es que él era un hombre prudente para hablar, a la hora de hablar. Y dice al final, también es un joven bien parecido. Y lo más importante al final de ese versículo, y el Señor está con él. Así que vamos a ver ahora un poco acerca de David. Y lo primero que quiero que veamos es la paciencia de David.
La paciencia de David. Creo que podemos aprender algunas cosas acerca de David y aplicarlas también a nuestra vida. Lo primero es la paciencia de David. Miren, ya David, repito, había sido elegido por Dios, llamado por Dios, y había sido ungido por Dios para ser el próximo rey de Israel. El mismo profeta Samuel lo había ungido. Pero eso no quería decir que iba a ocupar el trono inmediatamente. David tenía que esperar. Y tenía que esperar pacientemente el tiempo señalado por Dios para ocupar el trono. Él iba a ser el rey de Israel. Solo era cuestión de tiempo. Y David tenía que esperar pacientemente. Y así lo hizo. Y mientras estuvo esperando pacientemente, algo que a nosotros muchas veces nos cuesta trabajo, el esperar y esperar pacientemente, porque queremos que las cosas sean así. Y cuando le pedimos a Dios algo, a veces lo hacemos, como dicen a veces, a manera de chiste, ¿no? Que ora a alguien y le dice: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Porque no queremos esperar. David esperó y esperó pacientemente. Y mientras esperó, que en realidad, hermanos, miren, lo leemos aquí fácil, pero fue bastante tiempo, fueron años los que David estuvo esperando hasta que llegara ese día en que él ocuparía el trono de Israel. Y entonces, en ese tiempo, ¿qué pasó con David? ¿Qué hizo David? ¿Qué creen que hizo? Tomó la posición de decir: bueno, pues Dios ya me eligió, Dios me llamó, yo soy el rey, pues entonces me voy a dar la buena vida hasta que llegue ese día en que yo ocupe el trono. Pero no es así. No es así. Miren cómo le dice Saúl al papá de David en el versículo 19. Dice: entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David. ¿El qué? El pastor. El pastor. Y eso nos indica que en ese tiempo, desde que David fue ungido como futuro rey de Israel, hasta que llegó ese día, o por lo menos hasta que Saúl lo llamó para que fuera a su palacio, David estuvo ocupado haciendo lo que hacía regularmente. Él no descuidó sus responsabilidades. Solo era cuestión de tiempo de que él ocupara el trono. Pero mientras ese día llegaba, él se mantuvo ocupado en sus responsabilidades. Cada día de su vida, David se levantaba temprano y llevaba las ovejas de la familia, las ovejas de su padre, a pastar. Y lo hacía de manera responsable, de buena manera. Y mientras estaba cuidando el ganado, las ovejas de la familia, él aprovechaba el tiempo y lo aprovechaba en cosas buenas. Porque si algo tiene una persona que cuida ganado, sean ovejas u otra cosa, es tiempo. Porque llevan el ganado temprano en la mañana, lo llevan a donde hay hierba en un campo grande y allí lo dejan. Que esté todo el día el ganado comiendo y haciendo otras cosas. Y mientras, ¿qué hace la persona? La persona puede quedarse ahí a no hacer nada, descansar todo el día, dormir, comer y a no hacer nada. Pero David ocupaba ese tiempo. Y ocupaba ese tiempo y aprovechaba ese tiempo en cosas buenas. Él era responsable. Él era un joven, óiganlo bien, jóvenes que están aquí, él era un joven que no se daba ni a la flojera ni a la pereza. De modo que al aprovechar todo ese tiempo que tenía, él con el paso de los días fue adquiriendo cosas buenas para
su vida. Todo, repito, todo ese tiempo que él estuvo como pastor cuidando las ovejas, todo ese tiempo que él tenía, lo aprovechaba. Ese trabajo que muchos consideraban un trabajo insignificante, ¿y qué tiene eso de importante? Nada más llevan los animales al campo y ahí te quedas sin hacer nada todo el día. Ese trabajo que muchos consideraban un trabajo insignificante, que se lo dejaban al hijo menor de la familia, en este caso David, al hacer ese trabajo, David se mantuvo ocupado. Aprovechaba bien el tiempo, ese tiempo que tenía, mientras estaba allí en el campo con las ovejas. En todo ese tiempo, que fueron años, repito, David adquirió experiencia como pastor al cuidado de ovejas. David adquirió valor. David era un hombre con valor, valiente. ¿Y sabes cómo adquirió el valor? Cuidado de sus ovejas. ¿Y sabes cómo? ¿Recuerdan lo que le dijo David a Goliat cuando estaban allí en el campo de batalla? Cuando venía un lobo o un león y se quería llevar una de mis ovejas, yo defendía a mis ovejas y mataba a la fiera, sea león o fuera lobo. Así adquirió David valor para cuidar y defender a sus ovejas de las fieras. En ese tiempo que David estaba cuidando de sus ovejas como pastor, también adquirió destreza en algunas cosas. Por ejemplo, adquirió la habilidad para tocar el arpa. Y miren, yo no sé, creo que yo nunca, de hecho es así, nunca he tenido un arpa en mis manos, pero los que saben dicen que es un instrumento bien difícil de tocar. David adquirió la habilidad para tocar el arpa. Y no solo eso, adquirió la destreza para manejar la onda. ¿Tú crees que ese tiro que hizo contra Goliat fue nada más por casualidad? ¿Tú crees que David en esa ocasión de casualidad llevaba ahí una onda en su mano y pues dijo, pues a ver qué sale? No, es que todo ese tiempo que tenía lo aprovechó. Repito, no era un hombre que se daba a la pereza. Así que con el tiempo y con la gracia de Dios, que no debemos dejar pasar por alto eso, con el tiempo y con la gracia de Dios, David se convirtió en un joven valiente, con habilidad y destreza para muchas cosas, entre ellas tocar el arpa. Y tocaba bien. Esa destreza que David tenía, esas habilidades, esas capacidades que Dios le dio, Dios se las dio, y eso tampoco podemos pasarlo por alto. Dios le dio esas capacidades a David, pero David era responsable por desarrollar esas capacidades. Así que Dios se lo dio, pero David las desarrolló con el paso del tiempo, con los días. Y no solo eso, las desarrolló y las usó para servir a Dios y para servir al rey y para servir al reino y para servir a su generación. ¿Te fijas? ¿Y qué capacidades te ha dado a ti Dios? Sin duda que Dios te ha dado a ti capacidades. ¿Qué estás haciendo con ellas? ¿Las estás desarrollando o no? ¿Y estás dispuesto a ponerlas al servicio en primer lugar de Dios? ¿Al servicio de tu nación? ¿Al servicio de tu iglesia? ¿Al servicio de tu generación? ¿O no? Hermanos, era evidente, miren, así como era evidente con Saúl que Dios ya no estaba con él, en el caso de David era evidente que Dios estaba con él. Era evidente. Y es que cuando Dios está con alguien o cuando alguien está con Dios, eso es evidente. Su vida da evidencias.
Y una de esas evidencias es la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo en una persona se hace evidente en la vida de esa persona, en su conducta, en sus acciones, en sus reacciones. ¿Cómo reacciona una persona ante tal o tal circunstancia? En sus palabras, en sus palabras, en su manera de hablar, en sus capacidades, en sus habilidades. Y sobre todo, ¿saben en qué? En su carácter. Es evidente, pero sobre todo, la evidencia de ser hijo de Dios, la evidencia de que alguien pertenece a Dios, es la presencia del Espíritu Santo como un sello que certifica y garantiza que esa persona le pertenece a Dios. ¿Tienes al Espíritu Santo morando en ti? Si es así, debe de haber evidencias en tu vida. Debe de haber. Y esas evidencias en tu vida deben de ser tan claras que otras personas las puedan ver en ti claramente. ¿No? Miren, David fue reconocido no solo por su aspecto físico, él era hermoso, de apariencia hermosa. Él era o fue reconocido por su valor, fue reconocido por su prudencia al hablar, fue reconocido por su destreza en la música, y todo esto por una razón, porque Dios estaba con él. Esas habilidades que ya leímos y que mencioné, esas habilidades eran evidentes en él y fueron reconocidas por otros, lamentablemente, aunque no fueron reconocidos por su familia, por sus hermanos o por su padre. Pero otros lo vieron y lo reconocieron. Por eso es que David fue llamado al servicio del rey, por sus habilidades y por la providencia de Dios. En la providencia de Dios, la vida y el testimonio de David fueron conocidos y reconocidos en el mismo palacio del rey Saúl. Allí en el palacio, resulta que allí en el palacio del rey Saúl había alguien que conocía y sabía de la vida y el testimonio de David. ¿Casualidad? No lo creo. Y mira, lo que la familia de David no reconoció en él, otros sí lo reconocieron. Y esto nos recuerda y nos enseña algo también. Miren, hermanos, también debemos tenerlo presente. Hay gente, óiganlo bien, hay gente alrededor de nosotros que nos observa sin darnos cuenta. La gente nos ve. Y cuando la gente sabe o escucha que somos cristianos, mucha gente anda con su mirada puesta en nosotros, viendo a ver qué hacemos o qué no hacemos, qué decimos o qué no decimos. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5, oigan, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean, ¿quiénes? Los hombres alrededor de ustedes, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Somos sal, hermanos, somos sal y somos luz. Y nuestra responsabilidad, nuestro llamado es alumbrar en medio de la gente que está a nuestro alrededor, gente que está en tinieblas espirituales a causa de su pecado. Que la gente vea nuestras buenas obras, dice el Señor Jesús. Y que glorifiquen a nuestro Padre. Ese es el fin, ese es el fin. Que vivamos de una manera irreprensible, irreprochable, intachable delante de la gente, para que al ver nuestras buenas obras, la gente glorifique a nuestro Padre que está en el cielo. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene nuestro testimonio delante de la gente? Nuestra manera de vivir delante de la gente.
¿Tú que dices que eres cristiano? ¿Tú que dices que eres hijo de Dios? ¿Tú que dices que amas a Dios? ¿Cómo vives cada día de tu vida? No aquí, el domingo, porque aquí venimos el domingo y ponemos nuestra mejor cara, adoptamos una actitud religiosa y cristiana. ¿Ah? Pero ¿y qué a partir del lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves? ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Ahí en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, entre tus vecinos, la gente que te conoce, sabe que eres un hombre que de veras quiere agradar a Dios o no. La gente que te conoce ve una congruencia entre lo que dices ser y lo que eres, o ve una incongruencia entre lo que dices ser y lo que en realidad eres. Así que David sirvió a Dios, sirvió al reino de Israel, sirvió al rey de Israel y sirvió a su generación con las capacidades que Dios le dio. Y de la misma manera, hermanos, a ustedes y a mí Dios nos ha dado capacidades, dones espirituales. Y es nuestra responsabilidad desarrollar esas capacidades que Dios nos ha dado y ponerlas al servicio de Dios y de las personas a nuestro alrededor para servir a nuestra generación. Hermanos, no estamos aquí de oquis, no estamos aquí nada más para estar así. Se espera que sirvamos a Dios y que sirvamos a nuestra generación. Ya hemos hablado de la paciencia de David, hemos hablado del buen testimonio de David, y quiero mencionar algo brevemente también de la actitud humilde de David. A pesar de que David ya había sido ungido rey, como el futuro rey de Israel, él siguió cumpliendo responsablemente con sus tareas en su casa. Siguió siendo pastor de manera responsable. Responsable. Y esto creo que nos enseña algo. Y aquí voy a mencionar brevemente también algo. Por un lado, la actitud humilde de David. Repito, ya había sido ungido como rey. Él sabía y su familia sabía que él sería el próximo rey de Israel. Pero David no adoptó una actitud orgullosa y de decir, pues miren, yo voy a ser el rey, así es que ustedes tienen que hacer lo que yo diga, porque yo voy a ser su rey. No lo vemos. David adoptó una actitud humilde y continuó llevando a cabo de manera humilde y responsable sus responsabilidades. Pero esto creo que también nos enseña algo, y aquí va algo para los padres también. Esto es un bono extra para los papás y sobre todo para los que tienen hijos pequeños. Los padres deben encargar a sus hijos tareas y responsabilidades de acuerdo con su edad y su capacidad. No tratemos, porque yo también tengo hijitos y hay quienes tratan a sus hijos de esa manera, aunque ya sean grandes. No tratemos a nuestros hijos como si fueran reyes. El error que cometen muchos padres es ese, que tratan a sus hijos como si fueran reyes, cuando no lo son. Como padres tenemos esa responsabilidad de encargar a nuestros hijos tareas y responsabilidades de acuerdo con su edad y a su capacidad. Yo no me imagino a Isaí, el padre de David, diciéndole: a ver, mi hijito, vente para acá, tú eres el elegido, tú eres el ungido, vente, no, tú no tienes que hacer nada. ¿Qué quiere? ¿Qué ordena? A ver, ¿qué le doy? No. Sí, eres el ungido, pero ahí están las ovejas esperándote. Llévalas a cuidar. Y la otra, David ya había sido ungido como rey por el mismo profeta Samuel. Y mira, ahora el rey Saúl lo manda a llamar y resulta que David va camino al palacio. Él ya estaba ungido como rey y va camino al palacio, al mismo palacio.
donde estaba Saúl, el rey. Pero él estaba consciente de que no iba como rey. Él iba como siervo. Como siervo. No iba en el papel de rey. Iba como siervo. No creo que a David le hubiera pasado por la mente la idea, ¿no?, de decir, ahorita mismo voy y lo quito del trono y me siento yo allí, porque yo voy a ser el rey. No, no. Él fue como siervo. Y curioso, ¿eh? Yo creo que es así. Saúl no se imaginó ni le pasaba también por la mente de que ese jovencito al que él mandó llamar para que tocara el instrumento delante de él, resulta que iba a ser el que ocuparía el trono de Israel. ¿Ven cómo obra Dios? David mantuvo una actitud humilde y se espera de nosotros lo mismo. Y lo mejor para nosotros es hacer eso, porque recuerden que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que lo mejor es mantener una actitud humilde. Lo siguiente que quiero que mencionar es la obediencia de David. Cuando Saúl mandó llamar a David, ¿qué hizo David? Obedeció. Obedeció. Saúl le mandó un mensaje al padre de David en el versículo 19, ya lo leímos. Envíame a tu hijo David, el pastor. Que no quedaba duda, ¿eh? Era él, era David. Envíamelo. Y David obedeció, ¿se fijan? Obedeció a su padre y obedeció al rey. ¿Por qué creen que lo hizo? Y miren que David a estas alturas, recuerden, era un jovencito, ¿eh? Un jovencito. Y él obedeció a su padre y al rey. ¿Por qué crees? Porque él estaba habituado a obedecer. Él había sido enseñado por su padre desde pequeñito a eso, a obedecer. Y cuando el rey lo mandó llamar, y cuando su padre le dijo, hijo, el rey te está llamando, tienes que ir, David, simplemente obedeció. Y esto nos recuerda algo también, hermanos. Miren, no podemos servir a Dios si no somos obedientes a Dios. David había sido llamado al servicio del reino y del rey particularmente. Y para eso se requiere obediencia, y David estaba consciente de esto. Bueno, nosotros estamos al servicio del Rey de Reyes. Y recuerda esto, hermano, hermana, no podemos servir a Dios si no estamos dispuestos a obedecerle. Porque el servicio a Dios y la obediencia a Dios van de la mano. Van juntos. No pueden ir separados. Y hablando de la obediencia otra vez, para los padres que estamos aquí, en relación con nuestros hijos, papás que estamos aquí, tenemos que tener bien claro, siempre, bien claro, que nuestros hijos tienen que saber lo que es la obediencia. Nuestros hijos tienen que saber lo que es la obediencia. Como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles a obedecer. Y nuestros hijos tienen que entender y aprender que la obediencia, óyelo bien, no se negocia. La obediencia no se negocia. Y como padres, lamentablemente, muchas veces cometemos ese error. Queremos negociar con nuestros hijos. Pero tenemos que entender nosotros primeramente, y nuestros hijos también, que la obediencia no se negocia. Jóvenes que están aquí, desde los que están aquí enfrente y los que están allá atrás, jovencitos, quiero decirles esto. Dios te manda a ti como joven, seas cristiano o no, Dios te manda obedecer, honrar y respetar a tus padres. Si tú no obedeces a tus padres, si te niegas a obedecerlos, es mi deber decirte que no te espera nada bueno.
tu vida va a ser una vida miserable. Porque no estás honrando a tus padres, y si no honras a tus padres, no puedes honrar a Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Pablo en Efesios? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Te fijas? Ese mandamiento tiene una promesa. Honra a tu papá y a tu mamá, y la honra implica, entre otras cosas, obediencia. Y si lo haces, te va a ir bien en tu vida. Por implicación, entonces, tenemos que decir que si no lo haces, si no obedeces, si eres un hijo rebelde, no te va a ir bien en tu vida. Nunca. Así que lo mejor que puedes hacer es honrar y obedecer a tus padres. Pero no quiero hablar nada más de la obediencia de David, también quiero hablar un poquito de la obediencia de Isaí, el papá de David. Él obedeció al rey. El rey le mandó un mensaje y le dijo: mándame a tu hijo. ¿Y qué hizo el padre? Obedeció. Cuando el rey le pidió que le enviara a su hijo, el pastor, Isaí simplemente obedeció. Y mira, después de todo, David era su hijo, ¿eh? Era el menor, sí, a lo mejor el más insignificante, pero era su hijo. Y cuando el rey lo pidió para su servicio, Isaí no dudó y lo mandó. Y te fijas, no solo mandó a David, ¿te fijas qué más mandó? Mandó regalos para el rey. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que Isaí tenía esa actitud? Porque también Isaí sabía que él, como ciudadano de Israel, él tenía la responsabilidad de obedecer y servir al reino y al rey. De modo que cuando el rey le pidió o le mandó este mensaje diciéndole: mándame a tu hijo, él simplemente obedeció. Y le estaba enviando a su hijo, ¿eh? A su hijo, a su hijo. Isaí, yo creo que Isaí sabía que el servicio al reino y el servicio al rey requiere, por un lado, obediencia, pero también Isaí sabía que la obediencia y el servicio al reino o al rey muchas veces requiere, ¿saben qué cosa? Una cosa: sacrificio. Sacrificio. Yo creo que para ningún padre es cosa fácil deshacerse de su hijo, ¿no? Y decirle: órale, vete. Se requiere sacrificio. Y es que es así, hermanos. Miren, nosotros se supone que servimos no a un rey terrenal. Nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como ciudadanos del reino de los cielos, se supone que servimos al Rey del universo, al Rey de reyes. Ahora, pregunta, para ti que estás aquí hoy oyendo esto, pregunta: ¿estás dispuesto a servirle y obedecerle al Rey de reyes, aunque eso implique sacrificio para ti? No, yo. No, yo no. Si es algo sencillo, sí. A mí, pónganme a barrer el patio si quieren, pero ya otra cosa más, no. ¿Estás dispuesto a dejar de lado tus intereses personales para servir al Rey de Reyes? No, eso ya es mucho, pastor, ¿no? ¿Cómo cree? No, yo sí puedo. Sí tengo tiempo. Es más, honestamente, pastor, si me dan ganas, lo hago. Si no, no.
¿Y así te llamas cristiano? ¿Y así dices amar a Dios? ¿No dice la Biblia allí en Romanos capítulo 12? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A eso somos llamados. Ay, hermanos, lamentablemente la condición de muchos hombres y mujeres que se llaman cristianos, la actitud de muchos hombres y mujeres que dicen amar a Dios y que se dicen ser cristianos, no es esa. Es una actitud nada más de dame, 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 dame. Y dámelo ya. Y si no me lo das, me enojo y me molesto y te reclamo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero muchos no están dispuestos a mover un dedo por aquel que dicen que es su rey y su señor. No quiero terminar, y de hecho no debo terminar nada más de esta manera, hablando de Saúl y hablando de David. Quiero terminar para que ustedes, junto conmigo, vean y mencionar algo brevemente, sí, pero quiero que veamos brevemente el máximo ejemplo de amor, de servicio, de obediencia y de humildad. Dios el Padre, nuestro Dios, nuestro Padre, Dios el Padre, dice la Biblia, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Te fijas? Eso es amor. Eso es sacrificio. ¿Cuántos padres, lamentablemente, estarán dispuestos a muchas cosas, pero aunque no lo digan con estas palabras, dicen, no, a mis hijos ni me los toquen. No, mis hijos, no. Con mis hijos no te metas, ¿no? Como dicen por ahí. Ni me toquen a mis hijos. Todo lo que Dios quiera, sí, pero mis hijos, no. Y Dios dice que Él, Dios, el Padre, no escatimó ni a su propio Hijo. No lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. En otro pasaje dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, a quien Él entregó, Cristo murió por nosotros. Y del Hijo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, dice la Biblia que Él vino a este mundo, Él, el Rey, Él es el Rey, Rey de reyes y Señor de señores, delante de quien un día se doblará toda rodilla y clamarán delante de Él. Él, el Rey, Él vino a este mundo y vino en forma de siervo. En sus palabras, Él dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es humildad y eso es servicio. Humildad y servicio. Aquel pasaje que conocemos muy bien, ¿no? Que dice que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A eso vino. A eso vino. Por amor a ti, por amor a mí. Para servirte a ti y para servirme a mí. Cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa condición que vimos de Saúl, en esa condición más o menos estábamos tú y yo. Vamos a recordar un pasaje del Nuevo Testamento en la carta de Tito, búscalo por favor.
Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 y versículo 3. Y dice así la palabra de Dios. En otro tiempo, ¿quiénes? Nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Te fijas? Eso es amor, eso es gracia, eso es servicio, eso es humildad. Dios lo hizo por nosotros cuando nosotros estábamos en esta condición. Para eso vino Cristo Jesús. Para eso vino el Hijo del Hombre. Para eso vino Él. Creo que es en una de las cartas de Juan que dice así, ¿no? Para eso vino el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. El pecado. Así que hemos visto la vida de dos hombres. Uno con quien Dios estaba y otro con quien Dios ya no estaba. La diferencia entre uno y la diferencia entre otro. Yo te ruego, hermano, yo te ruego, hermana, reflexiona, examina tu vida. Tú que dices que perteneces a Dios, reflexiona. Si en tu vida hay cosas que haces, que practicas de manera habitual, piénsalo bien, piénsalo bien. No sea que tú estés viviendo la vida así como Saúl, su vida normal, pero Dios no estaba con él. Mira, vamos a ver otro pasaje antes de terminar, y este pasaje también es conocido, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar, ¿por qué? Por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Permítame. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Fíjense, lo voy a leer otra vez. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. ¿Qué cosas? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En otras palabras, no pertenece a Dios. No es cristiano, no es salvo. Dios no está con él. Versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad.
humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Así que, hermano, hermana, examina tu vida. Examina tu manera de conducirte cada día, tu manera de actuar, tu manera de hablar, tu manera de pensar. Examínate, examínate. No vaya a ser que tú estés viviendo la vida, repito, insisto, como Saúl, creyendo que todo está bien, pero Dios no está contigo. Y el último, ahora sí, el último, la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, lo leíamos hace poco. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Miren lo que dice aquí Dios por medio del apóstol Pedro. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar, ¿qué cosa? Si realmente forman parte de ¿quiénes? De los que Dios ha llamado y elegido. Esfuérzate, compruébalo en tu vida, examina tu vida. Si tu vida se caracteriza por esta lista terrible que hemos leído allí en Gálatas, todos esos pecados o algunos de esos pecados terribles que los haces, los cometes de manera habitual, cuidado, porque es muy probable y casi seguro que el Espíritu de Dios no está contigo, no está en ti. Dios no está contigo, no perteneces a Dios y vas camino al infierno. Arrepiéntete y ven a Dios por medio de Cristo Jesús. A eso vino Él, a dar su vida por ti. ¿Sale? Pónganse de pie.